Hola a todos, soy Sebastián y les quiero presentar esta idea que se me ocurrió para el taller de resistencia de materiales. El taller es a mano, pero yo quise hacer el intento de hacer esto con programación. De hecho, todos los semestres intento hacer algo con programación porque aprender esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es una habilidad, no es un conocimiento así como muy corriente, no es una fórmula, no es algo que tú aprendes y ya. Esto es algo que hay que ir trabajándolo constantemente. Entonces, también es una manera de motivarlos a ustedes para que se animen a apostarle más a la programación y vean que cualquier cosa se puede hacer con Python. Bien, entonces el capitán es José Hernández, profesor, y aquí están algunos colaboradores que me aportaron ideas, me ayudaron a corroborar algunos datos. Entonces también les mando un saludo. Bien. Aquí tenemos el ejercicio que es hacer el diseño de esta cercha. Diseñar quiere decir dar cuánto debe ser el diámetro de estas barras. Eso es lo que uno entiende por diseñar. Dame el área, dame que el tipo de varilla que debo comprar para yo saber qué tipo de varilla debo comprar. Si es de una varilla de un octavo, de media pulgada, de una pulgada, en fin, eso es diseñar. Bien. Entonces, esta es la configuración de carga. Lo bueno de hacer códigos en Python es que esto se puede hacer con otras configuraciones de carga. Se podría hacer este ejercicio, pero con otras fuerzas internas, otras longitudes, otras reacciones. Entonces, sería por eso que es muy interesante entender este tipo de códigos y a entenderlos y saber hacerlos. Porque entonces uno puede como jugar, ¿no? De qué pasaría si le pongo más carga de este lado, qué pasaría si hago estos elementos más largos, más cortos. Entonces sí, eso es siempre bastante curioso, cómo van variando los parámetros y cómo eso afecta la respuesta final. Entonces se lo recomiendo mucho. Bien, pero antes de empezar quiero hablar de esto, que es básicamente todo y la razón por la que yo al inicio tuve algunos problemas. Y es por este diagrama de flujo. El diagrama de flujo básicamente es todo en la programación. De pronto ustedes piensen que lo más difícil es escribir el código, pero no, la verdad es que no. Lo difícil es hacer esto. Bien. Esto es lo que se conoce como la lógica de programación, que es preparar qué es lo que va a hacer primero, qué es lo que va a hacer como segundo paso, qué es lo que se va a hacer de tercer paso, cómo se va a hacer, qué fórmulas voy a aplicar, qué funciones debo hacer. Entonces, ¿y cuál es la secuencia de pasos? Entonces, eso es lo más difícil. Y créanme que en el primer intento que yo hice este taller no apliqué este diagrama de flujo, sino que lo fui haciendo como lo que se me iba ocurriendo, como así, sin premeditarlo tanto. Y cometí varios errores. ¿Listo? Salió un código ahí un poquito feo y este, con varios errores. Pero cuando ya implementé esto, ya todo fue diferente. Ya pude hacer un código mucho más ordenado, bien, y con una secuencia lógica em, mucho más clara. Entonces, sí, también se lo voy a explicar rápidamente también para que lo tomen como guía ustedes. Si de pronto están muy perdidos con el diseño de esta cercha, les voy a explicar qué es lo que yo hice. Bueno, como primer paso es analizar la deformación, pero por la carga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tomamos el esfuerzo de la varilla, que es el esfuerzo de 420 megapascales, bien, tomamos la fuerza interna y despejamos el área. ¿Ok? De esta fórmula despejamos el área porque el esfuerzo ya lo tenemos, que es la varilla, el 420 megapascales. El P, que es la fuerza interna, también la tenemos, que es de la estática. Bien, la fuerza interna que da cuando hacemos el análisis de los nodos. Entonces yo de aquí, de esta fórmula, puedo despejar el área. Con el área hallo el diámetro, listo. Y con esa área también puedo hallar la deformación que ocurre por culpa de la carga. Bien, entonces, ¿cómo hallo eso? ¿Cómo hallo la deformación por la carga? Utilizando esta misma fórmula, dale, PL sobre EA. Esta es la fórmula de deformación, entonces solamente le añades este dático de área. Bien, entonces eso te va a dar la deformación por la carga, tomando en cuenta la carga. Bien,
Luego, como paso siguiente, yo lo que hice fue analizar la deformación admisible, que es la que se obtiene con el L sobre 1000. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si acá en el paso uno me da una deformación muy grande, eso me lo va a dar esta deformación máxima. Imagínense que la deformación máxima es 1 milímetro y acá en el paso uno me dio que la deformación es de 2 milímetros. Quiere decir que esta deformación por culpa de la carga no es admisible. ¿Ok? De pronto sí me resiste, de pronto sí resiste, porque estoy usando el esfuerzo de fluencia de la varilla, pero la deformación es muy grande. Entonces es por eso que este paso es importante. Bien. Luego, como tercer paso, también hice un cálculo para la deformación por temperatura. Entonces la deformación de temperatura tiene esta fórmula. El coeficiente del acero, el delta de temperatura por la longitud. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tengo todo? Cuando ya tengo la deformación por la carga, cuando ya tengo la deformación máxima, que es la admisible, y cuando ya tengo la deformación por temperatura, lo que hago es comparar todo eso, ¿ok? Comparar cuál me da la deformación más grande, si la temperatura o la carga o la norma L sobre 1000. ¿Cuál es la deformación más grande? Bien. Y con eso luego hago un trabajo de optimización. Optimización quiere decir que voy a dar el valor de la varilla, voy a escoger la varilla, bien, que me resista y que también me, me dé una deformación admisible, es decir, que no me dé deformaciones tan grandes. Esa sería la lógica de este código, y pueden usar eso para sus talleres, bien, como guía. Pero la verdad es que sí, todo es esto. Entonces, cuando vayan a hacer algún trabajo de programación, céntrense primero en la lógica, es decir, en esto que acabo de hacer. Hagan un buen diagrama de flujo y verán que todo lo demás sale solo. Bien. Listo, entonces ahora hablando un poquito más del código, primero aquí coloqué algunas funciones que usa el programa. Bien. Aquí también tengo los datos. Esto yo lo podría editar. Yo podría cambiar, por ejemplo, esto, la fuerza interna. ¿Listo? Podría cambiar también las longitudes. Aquí está. Lo podría cambiar. Entonces, por eso que es muy interesante trabajar con Python. Bueno, el módulo de elasticidad, que es 200 gigapascales o 200.000 megapascales. Yo lo trabajo todo en megapascales para tener todo en milímetros, entonces les recomiendo trabajarlo así también. Y el esfuerzo de fluencia es el 420 megapascales. Bien. Entonces aquí tenemos algunas funciones, por ejemplo, esta, que según el diámetro lo pasa a diámetro comercial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el diámetro es menor que 3,175 milímetros, eso quiere decir que necesito una varilla de 1/8 de pulgada. Bien. Y así sucesivamente. Ahora, si el diámetro de la varilla me da que es entre 3,17 pero menor que 6,4 milímetros, necesito una varilla de 1/4 de pulgada. Entonces, fíjense, esa es la ventaja de utilizar Python, de que yo creo mis funciones, yo creo las cosas que necesite. Entonces, si necesito una función que me pase de milímetro a varilla comercial, yo la puedo crear. ¿Listo? Yo la puedo crear y así pues hice varias funciones. ¿Listo? Entonces, aquí está. Bien, ahora para la condición 1, que es la del esfuerzo. Bien, miren lo que me da. La deformación por la carga da 2,35 milímetros, 2,10, 2,10. Entonces, esa es la deformación que me da por la carga, es decir, que me resiste. Es una, de- es una, es un valor que resiste la varilla, pero que la deformación es muy grande. Entonces, este es el diámetro, fíjense, 3,8, 2,55, estos son los diámetros, y con eso yo podría sacar la varilla comercial, pero voy a seguir debo asegurarme de no tener deformaciones tan grandes. Entonces, eso es lo que al final va a ser el reto más grande. Eso es lo que hay que pensar. Bien, ¿qué varilla me resiste y
no me da estas deformaciones así tan grandes. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Bien. Porque miren, ahora la condición 2 que es la de la deformación máxima. Miren que la deformación que me dice la norma es 1,12 milímetros, 1 milímetro, 1 milímetro, 1,12 milímetros. Entonces miren que la deformación que me da la norma, bien, la deformación que me da la norma es mucho menor que la que me tengo acá por la carga, por la configuración de carga. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, mira, aquí también pueden tomar una pista de qué es lo que hay que hacer. Miren en los diámetros. El diámetro de este es 3,8 y me da una deformación de 2,35. Bueno, la norma me dice que el diámetro debe ser 5,50 para tener una deformación de 1,12. Entonces, miren qué es lo que tengo que hacer. Si yo quiero bajar entonces esta deformación, necesito aumentar el diámetro. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo digo que aquí necesito una varilla de 1/8 de pulgada, de pronto necesito una de mayor diámetro para reducir la deformación, para que la deformación me dé menor o igual que la deformación esta de la norma. Entonces, eso es lo que hay que pensar al momento de escoger la varilla. Bien. Ahora vamos acá al diseño por cambios de temperatura. Aquí nosotros estamos tomando temperatura inicial de 20 grados y final de -20. Eso nos lo da el profe. Entonces, pero miren lo que pasa, la deformación que se origina al aplicar la fórmula es una deformación muy pequeña. Esta deformación, fíjense que no llega a la norma, entonces la temperatura en este caso no es nuestra preocupación. ¿Listo? El cambio de temperatura, la deformación que origina el cambio de temperatura, no es algo que me preocupe, porque la deformación es muy pequeña. ¿Ok? Entonces recuerden que la norma me dice que debe ser de 1 milímetro. Bueno, acá tengo 0,52 milímetros de deformación. O sea, quiere decir que es admisible, o sea, estoy bien. Por el lado de la temperatura estoy bien. En el lado que estoy mal, el lado que me toca optimizar, por decirlo así, es el lado de la carga. Bien. Entonces, miren, aquí podemos comparar. Miren, la deformación por temperatura, miren, estos son los datos. La deformación por la carga es mucho mayor y aquí tenemos la deformación de la norma. Y aquí, evidentemente, la deformación máxima es la de la carga. Bien. La deformación originada por la carga es mucho mayor que la norma y que la temperatura. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí es donde viene la parte de ingeniería. La parte de ingeniería consiste en decir cuál es el área adecuada para no tener esta deformación tan grande y que la varilla resista. Bien. Entonces, ese es el trabajo de optimización que viene aquí. Bien. ¿Qué fue lo que hice? Básicamente utilicé una función, la parte de las funciones que se llama ajustar el diámetro. Bien. ¿Qué es ajustar el diámetro? Básicamente, lo que hace esta función que yo creé en la primera celda que les mostré, ahí están todas las funciones. Lo que hace esta función es que toma el diámetro y lo va aumentando. Va haciendo pequeños aumentos de diámetro hasta que encuentre el diámetro ideal. Bien. Hasta que encuentre un diámetro en el que la deformación es menor o igual que la norma. Entonces, esa función me arroja estos datos de que el diámetro óptimo, miren que es mayor, ¿ok? Es mayor al que habíamos obtenido con el primer análisis de la carga, miren. Aquí el diámetro AB es 3,80 y me da una deformación de 2 milímetros. Entonces, si yo le aumento el área, me aumenta el diámetro. Bueno, ¿listo? Porque el área depende del diámetro. Entonces, yo con un diámetro más grande voy a tener deformaciones más pequeñas. Entonces, es por eso que aquí la varilla óptima, la varilla comercial que deberíamos usar es la de 1/4. Bien, que sería la número 2. ¿Ok? De hecho, la mayoría es esta de 1/4. La única que es menor es la de 1/8 de pulgada, porque esta varilla tiene que resistir menos. O sea, cuando uno hace el análisis de los nodos, esta varilla tiene que resistir menos carga.
Bien. Entonces, fíjense que esa es la parte de ingeniería. Entonces, bueno, pero esto yo lo hago con código, ¿verdad? ¿Cómo entonces hago yo esto a mano? ¿Cómo lo hago a mano? Porque yo no puedo ir haciendo pequeños cambios de diámetro, ¿verdad? No puedo ir aumentando de un milímetro en un milímetro hasta llegar al óptimo. Bueno, lo que pueden hacer es esto, lo que pueden hacer es tomar la varilla normal, que sería la de un octavo, ¿sí? O, o la de tres. Bueno, tomen una varilla, ¿bien? De pronto la primera. Y vean si cumple. Eso es lo que podrían hacer. Entonces prueban primero con la de un octavo, si les da, listo. Si les da de un octavo, entonces prueben con la de un octavo. Si no les cumple, por ejemplo, con la deformación, si la deformación sigue siendo muy grande, entonces pasen a la de dos octavos, que sería la de un cuarto. Bien. Y ya, y ahí ya les da si es admisible la deformación o no es admisible. ¿Ok? Y también al revés, ahora imagínense que me dio una de tres octavos, o sea, me dio una muy grande. Bueno, prueba con una más pequeña de pronto. ¿Listo? Prueba con una más pequeña si de pronto con una más pequeña te sigue dando una deformación admisible y sigue dando una buena resistencia. Entonces, eso es lo que podrían hacer si lo hacen a mano, ¿ok? El punto es optimizar esa varilla. Encontrar una varilla que me resista y que me cumpla con las deformaciones. Eso es lo que hay que hacer. Bien. Entonces, como el resumen sería esto, ¿ok? Aquí básicamente hice también un gráfico. Bien. Entonces, fíjense, este sería un resumen eh, ya para el diseño de esta cercha. ¿Listo? Entonces, nada, espero que les haya gustado. También les voy a pasar este código como para que lo miren, para que jueguen con él, para que lo copien y listo. Y con eso podrían jugar un poco. Bien. Entonces, espero que les sirva mucho este video. Hasta pronto.